Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenos días. Hablamos hoy de dos intentos de ocultamiento que se produjeron dentro del texto bíblico hebreo y que son intentos de ocultar elementos que podrían haber sido, y ciertamente lo fueron, inoportunos para los lectores de la época, sobre todo, como veremos, inoportunos a los poseedores del poder sobre la Biblia. Hablamos de dos intentos en los que podemos ver claramente la intervención de los editores que han intentado cambiar las palabras para que la gente leyera algo diferente a lo que estaba escrito originalmente. El primer intento se refiere a la compañera de Yahvé, porque obviamente es comprensible, inmediatamente intuitivo, que no se podía aceptar la idea de que Yahvé tenía una compañera, y esto, porque la Biblia estaba en las manos, sobre todo, cuando se redactó, en su versión definitiva, digamos sobre todo, después del periodo del exilio babilónico, estaba en manos de los que tenían el poder, y quien tenía el poder quería transmitir una idea precisa de religión. Por tanto, una idea precisa de Yahvé, entendido como, primero, el más importante de los Elohim, y luego, como el único Dios creador de los cielos y la tierra. Y aquí, si seguimos los estudios, por ejemplo, de la doctora Anja Leonard, de la Universidad de Edimburgo y del St. John College, nos habla claramente de todos los descubrimientos epigráficos que se han hecho en ese territorio, es decir, en el Medio Oriente, y que recuerdan directamente la presencia de esta compañera de Yahvé, que se llamaba Asherá. Esta Asherá ya estaba presente en el territorio antes de la llegada de los israelitas, quienes la incorporaron, de alguna manera, dentro de su relación con Yahvé. De esta Asherá ya se hablaba en la época de la cultura ugarítica, por lo que estamos en el Líbano actual. Ambas representaciones, es decir, estatuillas e inscripciones epigráficas, se han encontrado de esta Asherá. Y por lo tanto, se han encontrado en Ugarit, se han encontrado en Samaria, se han encontrado en el reino de Judá, en Kirbet Elum, se han encontrado arriba, todo en el norte del Negev, que está en el sitio de arriba. Todo en el norte del Negev, que está en el sitio de Kuntillet Ahrud, que es el más importante, Entre otras cosas, este sitio de Kuntillet Ahrud ha sido el más estudiado jamás, ha sido estudiado durante décadas, y ha implicado una serie de problemas relacionados precisamente también con el estudio y la comprensión de la religiosidad del antiguo Israel. ¿Por qué? Porque Kuntillet Ahrud era probablemente un pequeño centro militar, muy pequeño por supuesto, tal vez incluso un pequeño centro de adoración a Yahvé. Y allí se encontró la inscripción que habla claramente de las bendiciones que se dan en el nombre de Yahvé, Señor de Temán, y de su Asherá, es decir, por tanto, de su pareja. Ahora bien, estas inscripciones, estas bendiciones, siempre sabemos lo que significan, indican un deseo de buena salud, un deseo de un buen viaje, siempre algo extremadamente físico, nunca nada espiritual. También se han hecho estudios sobre esta inscripción, porque implica problemas lingüísticos, es decir, se dice que fue escrita en paleo-hebreo, que fue escrita en fenicio, que fue escrita en hebreo.
Pero sea usando letras fenicias, o escritura fenicia, en fin. Sin embargo, no es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa, en cambio, es entender que Yahvé tenía una Asherá, es decir, tenía una compañera. Que obviamente es inaceptable para la teología monoteísta, pero ¿cuál es el problema? Aquí consiste en que esta presencia de Asherá se testimonia, tanto en, como decía antes, en Ugarit, luego se testimonia en Samaria, se testimonia también en el reino de Judá, pero sobre todo en la llamada religiosidad popular, que por tanto es en algunos aspectos diferente de la de las clases dominantes, que pretendían en cambio difundir un concepto monoteísta inequívoco. Esto no debe sorprendernos, en el sentido de que aún hoy, la religiosidad popular se vuelve mucho más hacia los santos intermedios, que hacia el llamado Dios único y universal. ¿Y por qué se vuelve más hacia las figuras intermedias? Porque se les considera más cercanos, y por lo tanto, más sensibles a las necesidades del hombre, por lo tanto, más fácilmente contactables, individuos con los que es más fácil conversar. Solo piensa en el ejemplo de que el más invocado de todos es el Padre Pío, y la Virgen es más invocada que el mismo Jesús. En una encuesta encargada por la revista Familia Cristiana, por lo tanto, un estudio oficial de hace unos años muestra que el 9% de las personas se vuelven a la Virgen y solo el 2% se vuelven a Jesús, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora obviamente se considera más cercana, digamos, al corazón de la gente, por lo que aquí no debería sorprendernos el hecho de que Asherá también fue invocada. Fue llamada, y en cambio fue escondida, o al menos intentar hacerlo, por las clases dominantes, que estaban sobre todo en Jerusalén. Así que este es un tema muy interesante. Un tema muy interesante, porque estamos hablando de bendiciones, que se hacen en nombre de una deidad femenina, que se menciona en la Biblia. Pero se menciona en la Biblia generalmente como objeto de burla, es decir, se identifica con un simple poste sagrado. Una vez más, queremos decir que, en fin, los que se dirigieron a esta divinidad eran pobres ignorantes, sería como decir que eran pobres ignorantes, a los que se refieren, y se refieren a santos, e invocan a los santos, son pobres ignorantes. No, dado que los santos son personas, en realidad eran personas existentes, y mucho menos, el concepto de santidad, sobre el que deberíamos hacer una discusión separada, aquí también debemos pensar. Dada la notable recurrencia de esta divinidad femenina, aquí también estamos autorizados a creer que también se creía que ella estaba viva. Además, la comunidad judía, que estaba estacionada en Elefantina, que es una isla en Egipto, conocía a esta compañera de Yahvé y la llamaba Anat Yau, por lo tanto, era muy conocida, era muy venerada. Pero digamos que no querida por la comunidad de líderes, por lo tanto, en particular, digamos por los hombres del templo, por los grandes sacerdotes del templo, que entonces tenían en sus manos la Biblia y el borrador de la Biblia. Pero la misma Biblia nos dice que Asherá, por su parte, también estuvo presente en el ocultamiento del que fue objeto, cuando se pretendía precisamente ocultar su presencia. Antes decía que el sitio de Kuntillet Ahrud era un pequeño puesto militar, por lo que esto sugeriría un vínculo directo con los gobernantes de Jerusalén, y esto, naturalmente, plantea un problema en relación con la posible distinción entre la religiosidad que los líderes tendían a revelar, queriéndola cambiar con la popular. Sin embargo,
Si queremos, esto es un aspecto secundario. Quella invece popolare. Però questo, se vogliamo, è un aspetto secondario. Andiamo a vedere nella Bibbia. Vayamos a ver en la Biblia, dónde estaría esta Ascherá y cómo trataron de ocultarla. Hanno cercato di occultarla. Dico dove si troverebbe. Digo, donde se la citaría textualmente, como compañera de Yahvé, porque en la Biblia, lo dije antes, Ascherá está presente, pero siempre está presente, en términos burlones, es decir, se la compara con un poste sagrado. Y por lo tanto, en fin, los cultos reservados a esta Ascherá son ampliamente condenados. Pero, en Deuteronomio 33, si leemos los versículos 2 y 3, estamos dentro de las bendiciones de Moisés, leemos que, el Señor vino del Sinaí, el Señor es Yahvé, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino, de entre miles de santos, ya sabemos que santo significa consagrado, reservado para él, nada espiritual, como siempre. De su derecha, ley de fuego para ellos. Ahora bien, este término, de su derecha, ahora, les estoy mostrando, que en realidad es una lectura. Es esa diferencia, que en la Biblia técnicamente, se llama la diferencia entre el Ketiv y el Heré, es decir, entre lo que está escrito allí, y lo que debe ser leído. Ahora, ves en las imágenes, una palabra, que indica lo que está escrito, y es la que ves a tu derecha, y a tu izquierda, en cambio, ves la parte que hay que leer, y la palabra escrita a la derecha, tiene una Dalet adentro. Y como final una Tab, que probablemente, era originalmente una Res, y una Ei, es decir, esa palabra era originalmente Ascherá. Así que en realidad, aquí habría sido escrito, en la versión original, que Yahvé llega de esos lugares, y por lo tanto, ya con esta sola declaración, entendemos el hecho de que Yahvé llegó de lugares muy específicos, y tenía a su compañera con él. Por lo tanto, esta cita bíblica es de fundamental importancia, y no es casualidad, que luego intentáramos ocultarla, transformando el Res en Dalet, y el Ei en Tab, con gran sencillez, porque basta con hacer dos cambios muy pequeños, y la palabra cambia completamente su significado. Por lo tanto, estamos casi seguros de que Yahvé tuvo su Ascherá, es decir, tuvo su pareja. Esto, por supuesto, como se puede imaginar, pone en tela de juicio todo lo que se cree saber sobre la religiosidad de los israelitas antes del exilio, porque estas intervenciones se hacen después del exilio, cuando, es decir, la clase dominante, decidió que Yahvé tenía que convertirse, como dije antes, en el más importante de los Elohim, y luego, en el único Dios existente en la tierra, el Dios omnipotente, omnisciente, creador de todo el universo. Estableció que con toda probabilidad tuvo una compañera, así como la tuvieron todas las divinidades masculinas de los diversos panteones en Roma, Grecia, los asirios, los babilonios, los sumerios, los hititas, los egipcios, los hindúes. Por lo que el hecho de que Yahvé habría sido el único en no tenerla, no es así, en cambio está atestiguado en la Biblia, aunque trataran de ocultarlo. Veamos otro tipo de ocultación, que se operó, pero aquí decimos que entonces, los exégetas fueron más acertados, en el sentido, de que lo detectaron, más explícitamente. Ahora, hemos visto a través de inscripciones epigráficas encontradas en varias partes del Medio Oriente,
y a través de la Biblia, incluso detrás de ese intento de ocultamiento, hemos visto que lo más probable es que tuviera una compañera. Ahora, volvamos a la Biblia para ver el segundo tipo de ocultación. Aquí debo decir, sin embargo, que los exégetas fueron más correctos, más honestos, al menos cuando se trataba de imprimir la Biblia de Stuttgartensia, en este intento de ocultar un hecho, digamos, inaceptable, desagradable, sobre todo si se trataba, como en efecto, de Moisés. La familia estaba involucrada. Aquí hablamos, estamos en Jueces, de la historia de un sacerdote, mejor, no identificado al principio, que deambuló y se hizo sacerdote de una familia, en particular de la familia de un tal Micaía, tras lo cual se injerta esta historia en la historia de la tribu de Dan, y aquí vamos a leer un pasaje del capítulo 18 de Jueces, donde dice, aquellos pues tomaron consigo los objetos que había hecho Micaía y el sacerdote que tenía a su servicio, es decir, tenían objeto, estatuas, estatuillas, que, como sabéis, no se podían hacer, por orden expresa de Yahvé, vinieron a Lais, a un pueblo que estaba tranquilo y confiado, lo pasaron a espada y prendieron fuego a la ciudad. Los que hicieron esto son los danitas, por lo tanto, una de las 12 tribus de Israel. Nadie ayudó a Lais, porque estaba lejos de Sidón, y sus habitantes no tenían negocios con otras personas. Estaba en el valle que se extiende hacia Bet-Reo. Entonces, los danitas reconstruyeron la ciudad y la habitaron, la llamaron Dan, en nombre de Dan, su padre, que nació de Israel, pero antes la ciudad se llamaba Lais, y los danitas erigieron la estatua para su uso. También aquí, otra transgresión inaceptable de las leyes obligatorias de Yahvé. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y aquí se traduce correctamente, y sus hijos fueron sacerdotes, de la tribu de los danitas, y finalmente, nos enteramos que ese sacerdote, que antes no tenía nombre, se llamaba Jonatán, por lo cual, llegaron a ser sacerdotes de la tribu de los danitas. De la tribu de los danitas, hasta que los habitantes de la región fueron deportados, y pusieron en honor, para su propio uso, la estatua que Micaía había hecho, mientras la casa de Elohim permaneció en Silo. Es decir, que fue el templo inicial, para luego pasar al templo de Jerusalén. Pero, si vamos a ver qué está escrito exactamente en la Biblia, en hebreo, nos encontramos con otra cosa. ¿Por qué? Porque claramente, aquí entendemos que un personaje, un descendiente directo de Moisés, estuvo involucrado, mientras tanto, en una acción de exterminio de una población que vivía en paz, y luego se involucró en el comercio, en la fabricación, en el transporte de estatuas. Es decir, algo que absolutamente no debe hacerse. Y luego, dado que Moisés escribió simplemente con consonantes, por lo que Mem y Sin se unieron uno al lado del otro, y podrían transformarse fácilmente en algún momento. ¿Qué hicieron? Transformaron la palabra Mosés en Menasé, añadiendo una letra e insertándola entre la Mem y la Sin. Como puede ver en la imagen, está hecha directamente de la Biblia impresa de Stuttgartensia. Ya ves qué tipo de excusa artificiosa usarán para tratar de ocultar el hecho de que la familia de Moisés estuvo involucrada en un acto tan reprobable, algo que absolutamente nunca debería haber sucedido. Además, más allá de lo que hemos visto, como un intento de inserción
tenemos una prueba más de que nos referíamos a la familia de Moisés en la Biblia de los 70, es decir, la Biblia escrita en griego, que, como sabemos, es más antigua que el masorético, y donde aquí dice claramente que Jonatán era Uio y Gerson Uio y Moisés. Así que tenemos más pruebas del hecho de que esto fue realmente un intento de ocultar la presencia de un descendiente de Moisés dentro de esos, digamos, eventos imposibles de contar. Entonces, como vemos, este libro, inspirado por Dios, fue en realidad un libro escrito por hombres que contaron su historia, y mientras la contaban, también razonaban sobre lo que hacían y para no difundir información que pudiera atentar contra el nombre de su fundador intentaron ocultar que uno de sus descendientes directos estaba directa y concretamente comprometido en acciones que nunca debieron ser verificadas. Entonces, es claro que cuando se dice que la Biblia es toda una invención, entonces hay que decir que, si inventan cosas, las inventan, o sea, como Dios manda, si me permiten la broma. Es decir, no es que primero inventen que un descendiente de Moisés está involucrado en hechos vergonzosos y luego traten de corregirlo, inmediatamente habrían inventado una fábula diferente. Entonces, incluso estos pequeños elementos, es decir, el intento de ocultar a Ascherá y el intento de ocultar a Moisés, al transformar su nombre en Menasés, nos hacen comprender cómo la Biblia originalmente contó historias verdaderas, en las que luego se decidió intervenir para ocultar lo que absolutamente no debería ser difundido, porque no estaba en línea, no era coherente con las ideas que tenían que ser aceptadas por la gente. Adiós, gracias, y hasta la próxima.